Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. En esta oportunidad los saluda José Antonio Neira Flores, juez penal de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima. Tenemos el honor de encontrarnos con Aurélien Segouret, que es de Francia. Él es un juez francés que hemos tenido la suerte que, para empezar, hable nuestro idioma al 100%, porque podría venir otro magistrado francés y tendría que hablarnos en español y buscar un traductor, y a veces ahí se pierde mucho la capacidad de información, pero además, ustedes lo ven, está lleno de vida, es muy fuerte, es joven, y además el asunto está que probablemente conozca mucho más que cualquiera de nosotros nuestro sistema judicial peruano, porque ha estado haciendo una pasantía. O sea, ¿cuánto tiempo vas a tener ya en Perú? ¿Hasta el 13? ¿Cuánto tiempo sería? Buenas tardes. 3 semanas. 3 semanas ya, y entonces ha estado conociendo la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Este. El lunes ha estado en Huaura, ha conocido la Corte Suprema. O sea, la idea es que él, como juez francés, para ejercer las funciones, él tiene la obligación de hacer una pasantía en algún país del mundo, y como tiene la virtud de dominar el español, escogió el Perú y le aprobaron la pasantía en el Perú, y por eso tenemos la suerte de que esté con nosotros. El viernes ya se va, el viernes 13 termina su pasantía y retorna a su país, pero antes de ganar esa plaza de juez, él ha tenido uno de los puestos más importantes que hay allá, que es de ser el jefe de todos los auxiliares en París. O sea, así como nosotros tenemos cuadros de personas que nos ayudan los jueces, allá es una carrera profesional. O sea, cualquiera no es secretario de un juez ni ayudante de un juez, todo es una carrera que uno podría quedarse y jubilarse. Tiene buenos salarios. Acá todavía no tenemos eso, de tal manera que no tendría por qué ser un auxiliar de un juez. Entonces, él, después de haber llegado al más alto cargo como auxiliar, es que ha postulado a juez, ha ganado para ser juez, y allá los jueces, él nos va a explicar mejor, trabajan o estudian 32 meses para poder ejercer como juez, además de la pasantía, ¿no? Él, entonces, en realidad es auditor de justicia en la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, ha sido secretario jefe en el Tribunal de París, secretario en el Tribunal de Instancia de París, primero en el Servicio de los Mercados Públicos, Servicio de la Tutela, después también dice escolaridad de secretario jefe en la Escuela Nacional de Dijon, ya él nos dirá qué significa eso, licenciatura Derecho Privado Fundamental, Universidad de Toulouse 1, licenciatura Carrera Judicial, Universidad de Toulouse 1, diplomatura Derecho Privado General, Universidad de Perpiñán, y él va a colaborar con nosotros en 2 sesiones. Además de ustedes, muchas gracias por su presencia física, los amigos de todo el país a través del aula virtual, hoy y mañana van a poder disfrutar de esta conferencia de Aurélien Segouret, y hoy él nos va a hablar sobre la organización judicial y la formación de los magistrados. Mañana nos va a hablar sobre la Corte y el recurso de casación. Mañana la conferencia va a ser en el auditorio 333, que quede en este mismo piso, pero en el medio. Al final de la exposición, les vamos a rogar a ustedes que hagan todas las preguntas que estimen. ¿Ya? Vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso a Aurélien Segouret. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Primero, es un verdadero placer estar aquí con ustedes y un verdadero honor, ¿no? Primero, muchísimas gracias al Poder Judicial peruano que me permite hacer una pasantía muy totalmente perfecta, ¿no? También muchísimas gracias al doctor Neira Flores que me ha dado hoy la oportunidad de presentar el sistema judicial francés y también la formación, ¿no?, de los magistrados en Francia. Y muchas gracias a todos por su presencia. Así que hoy voy a intentar presentar en castellano, ¿no?, el sistema francés. Y bueno, lo siento primero por el castellano, porque no es siempre correcto, ¿no? Así que le voy a pedir una gran indulgencia, ¿no? Bueno,
Bueno, sobre el sistema judicial francés y la formación de los magistrados. Desde la Revolución Francesa, ¿no? que ocurrió al final del siglo XVIII, ¿no? Francia tiene tres poderes, ¿no? Desde la teoría de Montesquieu hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y el Poder Judicial tiene una misión fundamental: velar por el respeto, ¿no? de las leyes para garantizar los derechos de los ciudadanos y de cada individuo. Y la justicia francesa está administrada por el Ministerio de la Justicia, que se llama también, está también denominado Cancillería. Y está dirigida por el Garde des Sceaux, o que se llama también el Ministro de la Justicia francesa. Bueno, y el Ministro de la Justicia define los principales ejes de la política pública en materia de justicia, también elabora los proyectos de ley y los reglamentos también, y se encarga también de su aplicación en el país. Se hace encargo también de todas las poblaciones que le son confiadas por decisión de la autoridad judicial y gestiona también los medios de la justicia. El ministro de la Justicia se encarga de la correcta administración, ¿no? de la justicia y decide de las políticas que deben llevar en el país y presenta al Parlamento los proyectos de ley. Así, el ministro va a definir la política penal para conseguir una igualdad de tratamiento de los ciudadanos franceses frente a la ley en el conjunto, ¿no? del territorio, y va a asegurar la coherencia de la acción penal de las fiscalías. Organiza también los diferentes medios necesarios para la acción y la gestión de las jurisdicciones en el país. Así que en Francia la justicia se compone de dos órdenes. Primero es el orden judicial y también el orden administrativo, que son totalmente distintos. Las jurisdicciones administrativas juzgan los litigios que enfrentan un particular al Estado, ¿no? como aquí en el Perú, o también a una entidad territorial o un establecimiento público. Esto es el orden administrativo. Y al lado de este orden tenemos el orden judicial. Las jurisdicciones del orden judicial resuelven los litigios que enfrentan personas particulares, eso la materia civil, y que sancionan también los autores de infracciones de la legislación penal, y eso la materia penal. Los alumnos magistrados, como yo, se llaman auditeurs de justicia, auditores de justicia, y siguen una formación en la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa, en Burdeos. Así que cada orden tiene sus jueces. Hay los jueces administrativos de una parte y otra parte los jueces judiciales. Y son muy diferentes porque no tienen las mismas funciones. Y la formación también es diferente porque, bueno, los jueces del orden judicial se forman en la Escuela Nacional de la Magistratura, pero los jueces del orden administrativo, ellos están formados en la Escuela Nacional de la Administración, que es una otra escuela. Así que, bueno, este sistema ya es bastante diferente del sistema peruano. Y bueno, los jueces judiciales nunca van a ver casos del orden administrativo, ¿no? Son totalmente distintos. Vamos a ver ahora la organización, ¿no? del sistema judicial francés. Primero con los actores de la justicia judicial que existen en Francia. De manera general, la justicia judicial se compone de jueces, de fiscales, de jefe secretario, de secretario y también de varios asistentes de justicia, como aquí.
Los magistrados profesionales, primero. Bueno, tenemos un cuerpo único de magistrados, ¿no? Hay los jueces y los fiscales que pertenecen a la misma administración, el mismo cuerpo. Primero tenemos los magistrados de sede, que son los jueces, y por otro lado tenemos los magistrados de estrado, que son los fiscales, la fiscalía aquí. Los magistrados de sedes, que son jueces, van a dictar decisiones judiciales con arreglo a derecho, ¿no? Son independientes e inamovibles también. Van a garantizar el buen desarrollo del procedimiento y ellos van a resolver conflictos de carácter civil y también va a sancionar los delitos que se cometen sobre el territorio francés. También van a velar por los intereses, ¿no? de las víctimas y también de la sociedad. Los segundos, a saber, los magistrados de estrados, la fiscalía, ellos no entienden de litigios. Ellos van a recibir las denuncias y se van a pronunciar en torno a las medidas que deben emprenderse al cometerse una infracción. Van a dirigir la actuación de la policía judicial y va a velar también por la ejecución de la pena. Estos magistrados velan por el interés colectivo en el nombre de la sociedad. Y es una particularidad porque los fiscales trabajan bajo la dirección y el control de sus jefes jerárquicos y también bajo la autoridad del ministro de la Justicia. Así que los fiscales forman parte del ministro de la Justicia. Hoy tenemos una pregunta muy importante en Francia sobre el estatuto de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Corte Europea de los Derechos Humanos, como aquí la Corte Interamericana, ha condenado a Francia diciendo que los fiscales en Francia no son magistrados independientes, porque la Fiscalía es una parte al proceso, ¿no? Y como sobre todo la parte principal, porque va a acusar en el proceso. Y desde 2008, en una sentencia Saldus contra Turquía, la Corte Europea ha dicho que bueno, los fiscales no pueden ser magistrados que llevan capacidad de garantizar los derechos de los ciudadanos y de los litigantes. Solo los jueces llevan este poder. Y actualmente hay un proyecto de ley, ¿no?, en el Parlamento en Francia para cambiar el estatuto de la Fiscalía en Francia. También tenemos jueces en Francia que no son titulares del estatuto de magistrado profesional. Así que algunos jueces del orden judicial no son jueces profesionales. Por ejemplo, los jueces de proximidad, voy a presentar sus funciones un poco más tarde, o también los jueces de los tribunales de comercio. Pero la Escuela Nacional de la Magistratura se encarga de su formación. Tenemos también en el Palacio muchos funcionarios de justicia y primero hay el jefe secretario, que es una profesión que no existe aquí. Y bueno, he entendido que aquí el magistrado es como el jefe jerárquico de los funcionarios, ¿no?, y de los secretarios. En Francia tenemos una profesión autónoma, independiente, a saber, el jefe secretario. Es una profesión especializada y el jefe secretario va a controlar, a repartir y a anotar también el trabajo de todos los funcionarios. Eso no es una tarea, una misión del juez. Eso se encarga el jefe secretario en el tribunal. Y bueno, el jefe secretario participa también a la elaboración del presupuesto
y está también en carga de la gestión de los recursos humanos. También tenemos en Francia algunos secretarios, ¿no? Y en Francia el secretario es la persona que va a garantizar el buen desarrollo del procedimiento. Está formado en una escuela especializada que se encuentra en Dijon, una ciudad francesa, que se llama la Escuela Nacional de los Secretarios. Y bueno, el secretario va también a ayudar, a apoyar al juez en la formalización, ¿no?, de su decisión. El jefe secretario y el secretario están formados en una escuela específica, la Escuela Nacional de los Secretarios. Vamos a ver a presente la estructura del sistema judicial francés. Tengo aquí un diagrama, pero lo siento, no lo he traducido, así que está en francés, pero vamos a desarrollar cada función y cada jurisdicción. Primero tenemos las jurisdicciones de primer grado. Primero vamos a ver las jurisdicciones civiles, y después las jurisdicciones penales. Vamos a ir de la más baja a la más alta. Primero, abajo tenemos una jurisdicción que se llama la jurisdicción de proximidad. No sé si aquí, abajo. Se llama el juez de proximidad, le juge de proximité. Se compone de un magistrado unipersonal, que no es un juez profesional, sino una persona nombrada por 7 años y que tiene una formación de derecho, sí que puede ser abogado, y bueno, es seleccionada por criterios planificados por la ley. ¿No? Es muy normalizado. Y actualmente esta función de juez de proximidad va a lo mejor desaparecer en el año 2017, ¿no? Hoy es el juez civil competente por toda demanda que es inferior a 4.000 euros. A saber, me parece casi 13.000 soles, ¿no? Casi. Después tenemos el tribunal de instancia, aquí, siempre en civil, ¿eh? Es una jurisdicción de primera instancia del orden judicial y se compone de uno o varios magistrados y cuya competencia se determina en función de la cantidad de la demanda. Así que el juez del tribunal de instancia es competente cuando la demanda se sitúa entre 4.000 euros y 10.000 euros. También tiene competencia para casos puntuales, como por ejemplo créditos de consumo, también arrendamientos urbanos, tutelos de asuntos civiles, y protección también de mayores, con la tutela, curatela. Eso es el juez de instancia. Después tenemos aquí el tribunal de gran instancia. Tiene competencia exclusiva para solucionar conflictos de derechos privados en función de la demanda que está puesta por las partes, a saber, superior a 10.000 euros. También se trata de la jurisdicción de derecho común, se dice en Francia, porque es la jurisdicción común para el civil del primer grado, ¿no?, en el orden judicial. Y se compone de un presidente y de varios jueces, ¿no? Y son todos magistrados de carrera y gozan también de exclusividad de competencias en algunas áreas definidas por la ley. Pueden tomar decisiones de manera unipersonal o de manera colegiada, ¿no? De manera general, los conflictos entre particulares que originan la intervención de esta jurisdicción son relativos a la situación de las personas, a saber, el registro civil, filiación, también cambio de apellido.
También materia de familia, divorcio, patria potestad, sucesiones o también responsabilidad civil como los accidentes o defectos de construcción, ¿no? Al lado de esto tenemos también jurisdicciones civiles especializadas con un asunto particular. Tenemos primero el Tribunal Laboral, que está aquí, se llama el Conseil de Prud'homme. Corresponde a la jurisdicción paritaria, compuesta por 3 representantes de los patrones y 3 representantes de los trabajadores. Así que no son magistrados profesionales, es diferente de aquí. Su organización se divide en diferentes secciones que se reparten por materia, a saber, industria, comercio, agricultura, actividades diversas y personal directivo. Los litigios son llevados ante la sección que corresponde a la actividad principal, ¿no?, del empleador, salvo si él es empleado a quien atañe el litigio ocupa un puesto directivo o ejecutivo. En este caso, el litigio será llevado ante la sección competente en los cargos directivos o ejecutivos. Esta jurisdicción se compone con una oficina de conciliación y con una oficina de juicios también. Y tienen competencia para conocer acerca de todas las controversias presentadas por quien es parte en un contrato de trabajo. Eso es el requisito, ¿no? Y me parece que aquí en el Perú es un poco una misma estructura, ¿no? Porque hay primero una oficina de conciliación y después una jurisdicción de juzgamiento. Pero en Francia, en práctica, hay muy pocas conciliaciones. Y a veces los representantes de los trabajadores y de los patrones no llegan a un acuerdo. Y no hay una mayoría, porque el tribunal se compone de 2 representantes de cada parte, ¿no? 2 trabajadores y 2 empleadores. Así que, bueno, se pueden hacer 2 y 2 y que, bueno, una mayoría ya no se puede sacar. ¿Qué pasa en este caso? Es el presidente del tribunal de instancia que hemos visto aquí que va a departir el caso, ¿no? Así que un juez profesional va a intervenir únicamente cuando ya el personal no llega a ponerse de acuerdo y que no hay un acuerdo entre los jueces no profesionales. Tenemos también el Tribunal de Comercio. Aquí, un Tribunal de Comercio. Bueno, es competente en asuntos comerciales, ¿no?, y litigios entre comerciantes o relacionados con actos mercantiles. Eso es el asunto del Tribunal de Comercio. Y se compone por miembros, a saber, un presidente y jueces elegidos por un colegio electoral, constituido por representantes de profesiones comerciales y principalmente tiene competencia para resolver controversias relativas a los compromisos entre comerciantes y a las controversias entre asociados y también con todos los litigios junto a los actos de comercio. Esa es la competencia del Tribunal de Comercio. Así que tampoco para el Tribunal de Comercio no tenemos un juez profesional, como el Consejo Laboral. Tenemos también, aparte, el Tribunal de Seguro Social. Y bueno, este tribunal es una instancia competente para solventar litigios entre organismos de la seguridad social y sus afiliados. Está formado por un presidente, 2 asesores, que son representantes de los salariados de una parte y también de los empresarios. Y bueno, un presidente que es el juez del Tribunal de Instancia. Donc, tenemos aquí un presidente que es un juez profesional. Esto es la estructura del sistema francés en materia civil. Vamos a ver ahora cuáles son las jurisdicciones
penales. También vamos a ver de la más baja a la más alta, ¿no? Primero tenemos el Tribunal de Policía, Tribunal de Policía, aquí, que va a juzgar los delitos de los más pequeños. Es una jurisdicción penal de primera instancia del orden judicial francés y se conforma por un juez, un fiscal y también, tenemos un comisario de policía también que puede reemplazar el fiscal siguiente la gravedad, ¿no?, del delito, y también tenemos un secretario jurisdiccional. Este tribunal es competente como juez único y va a decidir en infracciones que se pueden ser sancionadas con una multa únicamente, que se puede elevarse a 1.500 euros máximo. Y el origen puede resultar en la demanda de daños y perjuicios presentada por las víctimas. Bueno, pero el Tribunal de Policía no puede mandar el autor de los hechos en cárcel, solo multas. Tenemos después el Tribunal Correccional, aquí, que es competente en materia de delitos como el robo, la estafa, las lesiones, el deterioro de bienes, notamente, y es la jurisdicción de derecho común, ¿no?, en materia penal. Se compone por 3 magistrados de carrera, un presidente y 2 magistrados, además de un fiscal y un secretario, ¿no?, judicial. Ciertas infracciones un poco menores pueden ser juzgadas por un órgano unipersonal. Y las penas que pueden ser pronunciadas por esta jurisdicción pueden ir de la privación de libertad, ¿no?, 10 años como máximo. O también pueden pronunciar multa o pena alternativa. Esa es la competencia del Tribunal Correccional. Y después, encima tenemos la Cour d'assises, la Corte Penal, quien va a juzgar los delitos los más graves, que nosotros llamamos los crímenes. Su competencia reside en juzgar delitos graves del fuero común, a saber, homicidio, violación, y está compuesta por 3 magistrados de carrera y después tenemos al lado 9 ciudadanos y 12 en apelación, cuando hay apelación, que son seleccionados después de un sorteo en la lista departamental anual de jurados. Y tenemos también un representante de la Fiscalía General y un secretario judicial. Y una de las particularidades de este tribunal es que no ejerce su competencia de manera permanente, pero funciona por sesiones que tienen lugar cada 3 meses en el departamento. Y las sentencias de la Corte Penal antes no eran susceptibles de apelación hasta una reforma del año 2000. Y ahora la apelación se presenta ante la Corte Penal de un otro departamento. Y sin embargo, la tasa de apelación no es alta por el riesgo de agravarse de la pena, porque si solo condenado apela, la condena no podrá ser peor. Peor si el fiscal apela también, la pena puede ser aún más severa. También tenemos en Francia una particularidad con el juez de instrucción. Es un juez que depende del tribunal de primera instancia y está encargado de realizar la investigación de un caso complejo. Es una obligación para el fiscal abrir una información judicial, a saber, referir el juez de instrucción para los crímenes, a saber, los delitos los más graves. Pero es una facultad cuando son delitos complejos y,
va a ser la apreciación del fiscal, ¿no? Si necesita o no una investigación más aprofundida con el juez de instrucción. Bueno, él está en cargo de descubrir los hechos que se han producido y además las circunstancias y la persona que ha podido cometer la infracción. Así que es un juez que investiga. Y bueno, cosa contraria al sistema del nuevo código aquí en vigencia en Perú, ¿no? De esta manera, una vez realizada la investigación por el juez de instrucción, el juez, ¿qué va a poder hacer? Primero, puede proceder a archivar la causa, puede también formular una acusación o también terminar el proceso penal por sobreseimiento. Y en el sistema judicial francés, la instrucción es un proceso que está en cargo del juez instructor que instruye todas las cosas penales de manera objetiva. Eso es muy importante porque va a investigar a cargo, pero también a descargo. Es objetivo, ¿no? Y también el estatuto del juez de instrucción interroga bastante hoy en Francia porque una reforma en curso que todavía no ha entrado en vigencia quiere que la instrucción se haga ahora de manera colegial. O también otra posibilidad que la instrucción se hace de manera a cargo del fiscal de la nación como aquí, ¿no? De la fiscalía. Eso una posibilidad también en Francia para una próxima reforma. Y tenemos también, aparte del civil, del penal, los jueces de menores, que ellos son jueces especializados en menores y que van a tratar casos de menores delincuentes, pero también de menores en peligro. Así que es un juez que trata también de lo civil y de lo penal. Es una especialidad muy propia a este juez. Estas son las jurisdicciones de primera instancia. Tenemos también después, conformemente al principio, ¿no? de la doble instancia, tenemos las jurisdicciones de apelación en Francia. Son jurisdicción de segunda instancia cuyas competencias se basan en el pronunciamiento sobre los recursos de apelación que han sido formulados ante ella contra decisiones tomadas en primera instancia. Bueno, en otras palabras, cuando una de las partes no está satisfecha, ¿no? con la sentencia dictada, puede impugnar la decisión y se dice que puede recurrir o apelar. Y hay diferentes cámaras de lo civil y de lo penal que vuelven a examinar todo el expediente de los casos que ya han sido juzgados por un tribunal de primera instancia. Y la Corte de Apelación está compuesta por jueces que se llaman consejos, así como el Ministerio Público y representado por el fiscal y también los tenientes del fiscal. Y la Corte se divide en varias salas especializadas en función de la naturaleza del litigio. Y tenemos arriba la Corte de Casación, ¿no? El Tribunal de Casación, que es la jurisdicción la más alta en Francia. Y bueno, se considera la jurisdicción civil y penal más alta del orden judicial francés. Es una jurisdicción única que tiene su sede en París y está compuesta como la Corte de Apelación de 6 salas especializadas por materia. Tenemos 3 salas civiles, una sala comercial, una sala social y laboral y por fin una sala penal. Y la Corte de Casación examina únicamente las decisiones que han sido dadas en última instancia por los tribunales de primera instancia o
y por las Cortes de Apelación, es decir, cuando ya no es posible presentar un recurso de apelación. Y la particularidad principal de la Corte de Casación reside en que no examina los elementos que componen cada caso, sino examina si la norma jurídica ha sido correctamente aplicado en este caso, pero no va a mirar los hechos. Eso únicamente los jueces de primera instancia y de apelación que van a poder mirar los hechos. La Corte de Casación únicamente va a mirar si la ley y la norma han sido aplicadas correctamente. Así que la misión principal del Tribunal de Casación es comprobar que las sentencias dictadas por los jueces cumplen con el principio de legalidad. Es decir, que los magistrados no vuelven a examinar los hechos en la Corte de Casación. Bueno, y la jurisdicción suprema interviene previa interposición de un recurso denominado recurso de casación, a instancias de un particular o de la Fiscalía también. Y en caso de que la sentencia de la Corte de Casación resuelva que no se ha actuado el principio de legalidad, el caso se remite a una otra jurisdicción, a saber, una Corte de Apelación, para que vuelva a juzgarlo. Y en caso contrario, se deniega el recurso. Es una vista general, ¿no?, de la jurisdicción francesa, a saber, civil, penal y, bueno, de cada grado. Ahora, y de manera un poco rápida, para que ustedes puedan tener una vista sobre el procedimiento francés, vamos a ver de qué manera se desarrolla un procedimiento penal y un procedimiento civil, porque me parece que es bastante diferente de su sistema en el Perú. Primero, el desarrollo de un procedimiento penal. Siempre va a empezar cuando la policía va a informar al fiscal del tribunal que una infracción se ha cometido. Y cuando el presunto autor de los hechos ha sido arrestado, es el fiscal quien va a decidir si acusa o no acusa. En realidad tiene tres poderes. Primero, el fiscal puede decir que no quiere acusar, por ejemplo, cuando no hay delito. También el fiscal puede decir yo acuso. Si un caso que necesita mucha investigación, ¿no?, el fiscal puede investigar con la policía, porque es el superior jerárquico, ¿no?, de la policía judicial, pero también puede referir el juez de instrucción, que hemos visto antes, ¿no?, cuando es un caso complejo, para que este juez puede investigar. Y bueno, el fiscal puede solicitar del juez de instrucción una detención preventiva para el autor presunto, ¿no? Pero solo el juez de instrucción puede someter esta demanda a un juez particular en Francia, un tercer magistrado, que se llama el juez de las libertades y de la detención. Ahora el juez de instrucción no puede mandar a una persona en detención preventiva. Eso ya no es posible. Y bueno, el juez de instrucción ya tiene que referir a este tercer juez, el juez de las libertades y de la detención, para que una persona se vaya en cárcel. Y bueno, si el caso es bastante simple, que ya puede ser juzgado, el fiscal puede someter el caso al tribunal para que el tribunal resuelva el caso. Y bueno, tercer poder del fiscal, el fiscal puede decidir de una medida alternativa. Por ejemplo, puede preguntar al autor presunto de los hechos que si indemniza a la víctima o si paga una multa
pues ya el fiscal va a decidir no acusar, ¿no? Así que esas son medidas alternativas que son del poder del fiscal, que es un intermedio entre la acusación y cuando ya el fiscal no quiere acusar. Bueno, y el proceso penal en el mismo, ¿cómo se desarrolla? En Francia tenemos un juez que va a conocer del caso antes del proceso. Es que aquí no se pasa de la misma manera, me parece. El juez en Francia, el presidente del Tribunal Correccional, como hemos visto, va a conocer el caso, va a prepararlo y cuando ya llega el proceso va a relatar los hechos y va a decir lo que después va a interrogar el presunto autor, ¿no? Sobre los hechos y también sobre la personalidad. Después va a dar la palabra al fiscal y para acabar la palabra al abogado de la defensa. Así que aquí es el fiscal, ¿no? quien tiene que acusar, me parece. En Francia, bueno, el juez ya tiene conocimiento del caso y tiene ya su pregunta preparada. Así que, bueno, ya he discutido con magistrados españoles que vienen en Francia, ¿no? Y estaban chocados, ¿no? Por esta manera de hacer, porque decían, pero si el juez ya conoce el caso, así hay un problema de imparcialidad, ¿no? Porque ya se ha hecho una idea, ¿no? Eso es verdad que, bueno, en Francia no se pasa así, pero... Nosotros estamos saliendo del Código de Procedimientos Penales del 40. Digo, estamos saliendo porque de 33 Cortes Superiores de Justicia que hay en el Perú, en 23 ya casi no hay casos con ese código, pero en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y en el Callao seguimos al 99% con el Código de Procedimientos Penales. ¿Qué pasa? El Código de Procedimientos Penales del 40, hasta antes que se empiecen las instrucciones con el caso Fujimori y Montesinos, era exactamente igual que el Código de Procedimientos Penales francés. La única diferencia era que el peruano era en español y el de ellos en francés. Por eso en las universidades a nosotros nos decían que el origen del Código de Procedimientos Penales es napoleónico. Por eso es que te conocemos y claro, por eso en el modelo antiguo acá si tú vas a la avenida Bancay el juez debe tomar la instructiva, la preventiva, debe tomar las testimoniales, hay delegación de funciones, o sea, y el fiscal, a pesar de que la Constitución Política del Perú establece que tiene la carga de la prueba, en esos casos con el modelo antiguo solamente concurre cuando el juez lo cita a las diligencias. A diferencia de lo que tú has visto en Huaura y de lo que tú has visto acá al costado, en la sala y juzgado que ven casos de corrupción, donde el director de la investigación es el fiscal y él es el que practica todos los actos de investigación y solo cuando hay excesos se va al juez de la investigación preparatoria por parte de la defensa del imputado o cuando el fiscal necesita obtener algunas herramientas para mejorar la investigación, para asegurar la concurrencia del imputado, una prisión preventiva o un allanamiento de un inmueble o recabar un documento, ¿no? Entonces, es el cambio que se está produciendo en toda Latinoamérica y Centroamérica, una reforma procesal penal donde la dirección de la investigación sea a cambio de un fiscal y ya no un juez instructor, ¿no? Pero, claro, lo que pasa es que yo te preguntaría a ti, ese juez instructor que ustedes siguen teniendo en Francia y que quizás por cuestiones culturales continúen teniendo en Francia, ¿qué concepto tiene de la sociedad? Porque también el problema, que lo ha dicho Aurelien, es que los fiscales allá pertenecen al Ministerio de Justicia. Entonces, si pertenecen al Ministerio de Justicia, acá en Perú no. Acá se entiende que no pertenecen a ningún poder del Estado, que son autónomos y por eso son titulares de la acción penal pública. Pero si allá pertenecen al Ministerio de Justicia, el primer problema que hay es que el Ministerio de Justicia, ¿qué poder integra? El Poder Ejecutivo. Entonces podría pensarse en abstracto que el Poder Ejecutivo no quiere perseguir a alguien y le dice al fiscal del cual depende, oye, no te metas con él, porque si no lo podrían votar. Digo eso en abstracto. En concreto, de repente en Francia
a pesar de esa ubicación, sí se respeta el tema de la autonomía del Ministerio Público. Es difícil que se metan con ellos porque parece mentira, Europa es otro mundo. En España no hay oficinas de control como la que nosotros tenemos. En España, ¿quién se va a meter con un juez? Nadie se mete con un juez. Al día siguiente sale la Asociación Nacional de Magistrados, en los medios se está afectando la independencia de los jueces. ¿Qué pasa? Todo el mundo estima que es una garantía dejar al juez que haga su trabajo. Acá ustedes saben que eso no es así. Todos los días muchos medios de comunicación social, ¿qué hacen? Presionan, las partes también con quejas, con denuncias, con procesos constitucionales. O sea, acá no hay una cultura de respeto a la judicatura, distinto de lo que pasa en tu país, distinto de lo que pasa en España, ¿no? Eso podría de repente ayudarnos y decirnos, ¿no? La sociedad, ustedes están de acuerdo con la figura del juez instructor porque es el que primero toma contacto con el caso, ya conoce el caso, pero la sociedad no se hace problemas con eso, está de acuerdo también. ¿Cuál es la aprobación que tienen los jueces allá? Bueno, social, digo. No, como es cultural, como usted le ha dicho, me parece que ya está, hace parte del sistema y funciona así. La gente y los ciudadanos están de acuerdo con esto, ¿no? Pero bueno, menos mal, el juez va a investigar, pero el juez de instrucción no va a juzgar, únicamente va a investigar como lo haría un fiscal, ¿no? Únicamente esto. Pero ya después no va a juzgar, va a mandar a una jurisdicción otra, ¿no? Penal, claro, eso para es lo que yo dice. O sea, pues, uno instruye, un juez, pero otro juez hace el juicio oral, por lo tanto va a haber imparcialidad, ¿no? Eso. Así que bueno, tenemos un sistema penal mixto. Es inquisitivo durante la fase de investigación porque tenemos la instrucción y un principio muy importante, el secreto de instrucción, así que es un modelo inquisitivo, pero después acusatorio durante el proceso, porque ya el proceso es oral, es público y sobre todo contradictorio, ¿no? Así que es un sistema mixto. Así para el procedimiento penal. Rápidamente, en la materia civil, delante del Tribunal de Gran Instancia, jurisdicción ordinaria para el civil, solo un abogado puede presentar una demanda por una asignación, se llama. Y hoy día esa demanda se presenta de manera obligatoria, de manera electrónica, con todos los documentos en los cuales la parte va a fundir su demanda. Y bueno, después el juez civil, cuando ya toma caso del caso, ¿no? Ya va a conocerlo, va a elegir en función del caso y de su dificultad, de la vía que es más adecuada. Si el caso es muy fácil, lo va a juzgar directamente en la materia civil. Pero la mayoría del tiempo habrá una instrucción del caso para que las partes pueden discutir y responder a cada argumentación. Eso es el sistema. Y cuando todo ha sido sometido a la discusión de las partes, ya interviene el proceso, el juzgamiento y después la decisión del juez. Bueno, eso para ver una idea de los procedimientos y del desarrollo de esos procedimientos en Francia. Bueno, después tenemos una institución que está fuera de la clasificación por materia, es el Consejo Constitucional en Francia. Fue instituido por la Constitución de la Quinta República, a saber, en 1958, y no se sitúa en la cúspide de ninguna jerarquía de tribunales judiciales o administrativos. En este sentido, no es un tribunal supremo. El Consejo Constitucional se compone de 9 miembros y se renueva por tercios cada 3 años. Y los miembros son nombrados de manera respectiva por el presidente de la República, el presidente del Congreso de Diputados y el presidente del Senado, porque tenemos 2 cámaras en Francia sobre el Parlamento. Y los ex presidentes de la República son parte de pleno derecho
y con carácter vitalicio del Consejo Constitucional, con la condición de que no ocupar una función incompatible. Y bueno, el presidente del Consejo Constitucional es nombrado por el presidente de la República entre sus miembros. Y el mandato de los consejos es de 9 años, no renovable. Y bueno, esta función de consejero es incompatible con las de miembro del gobierno, por ejemplo, o también del Consejo Económico y Social, por ejemplo. Y bueno, además los miembros del Consejo se someten a las mismas incompatibilidades profesionales que los parlamentarios. Y bueno, el Consejo Constitucional celebra sesiones plenarias y el quórum mínimo para sesionar es de 7 jueces. Y en caso de empate, el voto del presidente prevalece. Y bueno, los debates en periodo de sesiones y en pleno, así como los votos, no son ni públicos ni publicados. Pero el texto integral de las sentencias se encuentran publicado en varios medios, notamente en página de internet se puede ver, o también tenemos una revista del Consejo Constitucional. Bueno, el procedimiento aquí es escrito y contradictorio y las decisiones del Consejo son obligatorias para los poderes públicos y para todas también las autoridades administrativas y jurisdiccionales. No son en ningún caso recurribles. Así que, bueno, el Consejo Constitucional tiene una autonomía y, bueno, su competencia es jurisdiccional y también consultativa. Y hoy hay 2 tipos de control por este Consejo Constitucional. Primero, hay un control a priori. El Consejo Constitucional puede ser requerido sobre un instrumento internacional antes de su ratificación o de su aprobación. Y en relación con las leyes ordinarias, el Consejo puede ser requerido sobre una ley antes su promulgación. En estos 2 casos, el Consejo es requerido según el acto controlado por una autoridad política, a saber, el presidente de la República, el primer ministro también, el presidente de la Asamblea Nacional o del Senado. O también puede ser requerido por 60 diputados o 60 senadores con mínimo. Y también tenemos un control a posteriori, cuando ya la ley está en vigencia, ¿no? Eso, bueno, ha sido desde una revisión constitucional del año 2008 y el Consejo Constitucional, por reenvío del Consejo de Estado, que es la jurisdicción la más alta del orden administrativo, o también del Tribunal de Casación, controla si una disposición que ya es aplicable atenta contra los derechos y las libertades asegurados por la Constitución. Es decir, que solo el Consejo Constitucional puede mirar si una ley o una norma es conforme a nuestra Constitución. A saber que el juez judicial o el juez administrativo no tiene este poder. Únicamente el Consejo Constitucional puede mirar si una norma es conforme o no a la Constitución. El juez judicial él no tiene este poder. De ordinaria, nada. No. O sea, no hay control difuso allá. Sí. ¿Hay o no? No hay. No se puede. Eso dile. No hay control difuso en Francia. Bueno, y también tengo que hablar del Consejo Superior de la Magistratura, ¿no? El equivalente de aquí del CNM. Bueno, el Consejo Superior de la Magistratura, se compone, es el equivalente del CNM y en Francia se compone del presidente del Tribunal de Casación, quien tiene competencia para todo lo que interesa a los magistrados de sede,
los jueces, y se compone también del fiscal del Tribunal de Casación, para quien tiene competencia para todo lo que interesa a los fiscales. Así que en Francia hay dos formaciones. Tenemos un mismo cuerpo para los magistrados, pero hay un cuerpo, una formación competente para los jueces y otra formación competente para los fiscales. Son dos competencias diferentes. Y bueno, hay también en cada formación 8 personas que no son magistrados, a saber, son profesores de derecho, son abogados, y también tenemos 6 magistrados. Así se compone el CSM en Francia. ¿Y su competencia cuál es? Es una competencia doble. Primero, el CSM procede al nombramiento de los magistrados. El CSM nombra a los jueces y también a los fiscales. Y la formación que tiene competencia para los jueces, el ministro de la Justicia propone el nombramiento de los magistrados de sede. El CNM va a dar un aviso conforme o no conforme, y el ministro no puede rechazar, a saber que tiene que conformarse a lo que dice el CNM. Para la formación que tiene competencia para los fiscales es diferente, porque el CSM da también un aviso, pero el ministro de la Justicia puede rechazar y tomar una decisión contraria a lo que ha propuesto el CSM. Eso es la diferencia, porque bueno, el ministro de la Justicia bueno, es el jefe de la Fiscalía, así que bueno, tiene un poder más fuerte sobre los fiscales que sobre los jueces. Así lo entendemos. Y también como competencia el CSM conoce de la disciplina de los magistrados, como aquí el CNM, y los jefes de las Cortes de Apelación, el ministro de la Justicia pueden referir al Consejo cuando un magistrado ha cometido una falta. Y desde 2008 un litigante, un proceso ya puede también referir al CSM de manera directa, cuando piensa que un juez ha cometido una falta, ¿no?, en su comportamiento, una falta de comportamiento sobre todo. Bueno, así es el sistema francés en las grandes líneas, ¿no? Y ahora voy a hablar de la formación de los magistrados en una segunda parte. Así que la Escuela Nacional de la Magistratura, la ENM, es un establecimiento público administrativo de carácter nacional bajo la supervisión del Ministerio de la Justicia. Y la ENM dispone de un presupuesto autónomo de aproximadamente 30 millones de euros. Es una escuela nacional situada en Burdeos, una ciudad del sureste de Francia. Y la escuela fue creada en 1958 con la Quinta República del país. Vamos a ver cómo se ingresa en la ENM. Para ingresar a la Escuela Nacional de la Magistratura, en Francia, ¿cómo se hace la selección de los futuros magistrados? Para entrar en la carrera de los jueces o fiscales, debe superarse una oposición o un procedimiento de admisión por mérito. Eso es la diferencia en el Perú, en el sistema peruano, porque en Francia los jueces no son abogados, y es una diferencia muy importante, porque tenemos que hacer 4 años de estudio de Derecho en Francia, en la universidad, y después pues nos quedamos con un diploma, ¿no?, que se llama el máster, 4 o 5 años, pero nos quedamos estudiantes y nos quedamos aquí. Y para ingresar a una profesión hay que pasar un concurso, oposiciones. A saber, el estudiante va a elegir si quiere ser abogado, a saber, la defensa de una parte, o si quiere ser fiscal o juez. Y son 2 concursos, 2 oposiciones totalmente distintas, autónomas y totalmente diferentes, ¿no? Así que, bueno, la persona que quiere ser abogada pues debe concurrir y acertar el concurso del abogado.
Y el que quiere ser juez o fiscal, como yo he hecho, pues, me he presentado y he aceptado el concurso de la magistratura. Así que son dos carreras totalmente diferentes. Aunque aquí, bueno, los jueces son abogados, de formación es un título, deben llegar al título de abogado para poder ser jueces. Claro. Eso es muy diferente Claro, en Francia. Y para ser abogado, después de terminar los 4 años de formación de Derecho, ¿quién le va a tomar el examen? ¿El Colegio de Abogados? ¿Qué institución? Sí, ¿Quién lo va a formar también? O sea, es también una escuela diferente. ¿Cuánto tiempo se le capacita? La escuela de abogado me parece que son casi 2 años y la Escuela Nacional de la Magistratura es una formación que dura 31 meses. Ya, ¿y cualquiera es abogado allá en Francia? O sea, terminas de estudiar, para empezar primero, para entrar a la universidad, ¿cualquiera puede entrar a la universidad? Es muy difícil poder ingresar a la universidad. ¿Hay concursos? ¿No hay concursos? ¿Se paga? ¿No se paga? 1. 2. ¿Qué tal la carrera de abogados? ¿Está desprestigiada? ¿Tienen buen concepto? Acá, por ejemplo, está masificado el tema de ser abogado. En Lima somos como 80.000 abogados, y pocos abogados son buenos. Digo, ya sean abogados litigantes, sean jueces, o sean fiscales, o sea, socialmente no tiene prestigio ser abogado acá. No. Hay mucha desconfianza en las personas. Por eso te pregunto, ¿cómo es allá en tu país, en Francia? El problema en Francia es que hay demasiados abogados, ¿no? También, igual que acá. Demasiados abogados. Así que, bueno. Pero ¿qué tal? Cualquiera se titula de abogado. Por ejemplo, acá tenemos toda clase de universidades. Hay universidades de mucho prestigio, hay universidades muy jóvenes, hay universidades que la verdad es difícil poder decir de que la gente tiene una buena formación, entonces ya te imaginas el producto que sale. ¿Allá es igual? ¿Es diferente? No, en Francia es un poco diferente porque son universidades públicas, así que para ingresar es muy fácil, ¿no? No hay requisitos, sino, bueno, 18 tenemos un diploma que se llama el baccalaureat, no sé lo que es aquí, a lo mejor. Y bueno, y después, cuando se ingresa a la universidad, al final de 4 o 5 años, después el que quiere ser abogado tiene que acertar un examen y después tiene una formación específica de abogado en una escuela específica, ¿no? Y después, cuando ya se acaba esta formación, ya va a poder ser abogado. Pero a la salida de la universidad, nosotros no somos abogados, somos todavía estudiantes. Si no aceptamos ningún concurso, pues nos quedamos sin nada, ¿no? Si no hay que, bueno... Son egresados, nada más. Eso, a buscar trabajo, si no en el privado, en el sector privado, pero si no, para ingresar en la carrera pública es un concurso, exámenes y después hay una formación específica, ¿no? Y las universidades públicas allá en Francia tienen buen concepto, porque tú dices es fácil ingresar, claro. Ya, pero mantenerse como alumno es muy exigente, el nivel académico, la enseñanza es muy seria, las evaluaciones, los controles, o sea... Sí, bastante. Exigente. Sí, exigente, sí, bastante. Sí. O sea, el producto de las universidades públicas difícil. Es bueno. Sí, bastante difícil. En el primer año, ¿no? de Derecho hay muchas personas y después el segundo año ya casi... Disminuye. Sí, disminuye mucho, porque hay muchos exámenes y bueno, va a ser más difícil, ¿no? Por eso así se hace en Francia. Y bueno, es una selección por méritos. Lo que acertan a las oposiciones ya van a ingresar a la escuela y se llevan el título de auditores de justicia. ¿Y cuáles son las oposiciones para ingresar a la ENM? Bueno, tenemos pruebas de oposiciones, pruebas de admisibilidad primero, a saber, pruebas de conocimiento y comprensión del mundo, también derecho y procedimiento civil, derecho y procedimiento penal, y también conocimiento sobre la organización del Estado y de las instituciones públicas. Y ya cuando se ha acertado estas pruebas de admisibilidad, el alumno se puede presentar a las pruebas de admisión. Y aquí tenemos una simulación colectiva y una entrevista con un jurado. Tenemos también una nota de síntesis, tenemos un oral de Derecho Europeo y Derecho Internacional Privado,
Tenemos también un derecho social y mercantil y también una lengua viva obligatoria y también opcional. Esas son las pruebas de las oposiciones para aceptar el concurso de la magistratura. Y después, una vez el concurso acertado, ya es la hora de la formación en la escuela. Y bueno, es la formación inicial en la escuela cuando ingresamos. Bueno, la meta de la escuela es muy simple, aprender a ser magistrado. ¿Y qué es un magistrado? Pues es un fiscal o un juez. Y el cargo de magistrado se basa en la toma de decisiones y requiere a la vez un dominio de las técnicas jurídicas, pero también la capacidad a comprender la problemática del caso y también ser humano, requisito muy importante para ser juez en Francia. Y bueno, este equilibrio se alcanza mediante el dominio de algunas capacidades. Tenemos 13 capacidades a aprender, ¿no? para ser juez o fiscal. Tenemos capacidad de relación, escucha y diálogo, también capacidad de adoptar una posición de autoridad o humildad en función de las circunstancias, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de llevar al entendimiento y a la conciliación también, capacidad de motivar, formalizar y explicar una decisión y también, por ejemplo, capacidad de adaptación. Bueno, tenemos 3 requisitos así y la escuela de la magistratura debe formarnos a estas capacidades. Y bueno, la actividad pedagógica de la escuela se estructura a ejes de formativos, ¿no? Para facilitar la adquisición y la consolidación de las competencias básicas del juez. Así que tenemos 8 ejes formativos que son humanidades judiciales, procesos de decisión y formalización de la justicia civil, de la justicia penal, dimensión internacional de la justicia, administración de justicia, comunicación judicial, el mundo económico y empresarial y también entorno judicial, con todo lo que sea entorno judicial, la medicina legal, la psicología, psiquiatría. Así que es un programa muy completo, ¿no? Y bueno, si trabajamos en pequeños grupos, ¿no? Tenemos que se llaman los directorios de estudios, somos 15 por 15, y así trabajamos en pequeños grupos de 3 o 4 para formalizar una decisión, para hablar, para intercambiar también eso. Así se aprende en la escuela de magistratura. Y también tenemos conferencias. El programa es muy variado y la formación de los alumnos, jueces y fiscales dura 31 meses. Y bueno, así que se alterna periodo de estudio en la escuela, así como he dicho, pero también periodo de prácticas y muchas prácticas, a saber, para proporcionar a los futuros magistrados una visión global de su profesión. Y la escuela para que se puedan adquirir las 13 competencias fundamentales, tenemos que adquirir conocimientos transversales acerca del entorno institucional, pero también humano y social también del magistrado. Y bueno, así que tenemos primero una fase generalista. En la escuela, el futuro magistrado es preparado durante 25 meses de formación para poder desempeñar diferentes funciones a lo largo de su carrera. Primero, un periodo de estudios en la Escuela de la Magistratura de Bordeaux, muy importante porque permite la adquisición de las competencias básicas de la profesión de magistrados. Y el auditor asimila así las técnicas profesionales, a saber, la toma de decisiones, escrito judicial y también la retórica judicial que está enseñado en la escuela. Y después de esta parte de estudios, del periodo de estudios en la escuela,
Los auditores de justicia tienen también prácticas y la más larga de las prácticas en una práctica jurisdiccional en un tribunal de gran instancia y también un tribunal de instancia. Y así que, bueno, los primeros días vamos a pasar en todas las funciones, ¿no?, de los magistrados, fiscal y también jueces. Y los primeros días el primer día vamos a mirar la función juez de instrucción, juez de instancia, juez fiscal, vamos a mirar y después vamos a coger los actos, ¿no? Y cerca de nosotros está nuestro tutor que va a intercambiar con nosotros para decir lo que estaba bien, lo que tenemos que mejorar, ¿no? Mejorar, perdón. Sí, así que, bueno, es muy completo y es una práctica muy completa en la jurisdicción. Y también tenemos otras prácticas exteriores, prácticas en un gabinete de abogado, bueno, para que el auditor conozca la práctica de la abogacía y así para poder familiarizarse con los actos y las expectativas de los justiciables en todas las fases del procedimiento. Tenemos también prácticas en un servicio de investigación con la policía, o prácticas penitenciarias también medio cerrado, pero también medio abierto. Prácticas también de gestión de menores en situación de peligro y también menores delincuentes. Y prácticas también exteriores que se pueden hacer en una administración descentralizada del Estado, en una asociación de víctimas, asociación variadas, o también una empresa. Bueno, es muy, muy variado. Bueno, el cuerpo docente de la escuela, tenemos un cuerpo docente permanente compuesto con una veintena de coordinadores de formación, fundamentalmente magistrados que van a dar los cursos y que están destacados en la escuela. Y bueno, la escuela dispone también de un cuerpo de docentes asociados, compuesto por magistrados, pero también otros profesionales que imparten clases de forma regular sin abandonar su actividad propia. Y bueno, hay también conferenciantes ocasionales que son especialistas y con una gran variedad de disciplinas, a saber, derecho, pero también historia, sociología, psicología, psiquiatría, medicina legal, criminología, actividades muy, muy variadas. Y bueno, por último, cada tribunal que receptan a los auditores de justicia posee un director de centro de prácticas y este magistrado organiza las prácticas de los auditores de justicia en la jurisdicción. Después de esta formación tenemos una fase de preparación para el ejercicio de las primeras funciones. A saber que la formación queda válida por 9 pruebas. Tenemos notas durante nuestra formación de 31 meses y al final tenemos que pasar delante de un jurado independiente de la escuela, presidido por un magistrado del Tribunal de Casación, que puede suspender a un auditor, puede invitarlo también a realizar nuevas prácticas jurisdiccionales o también reducir su acceso a funciones determinadas. Y tras realizarse el examen final, los alumnos son clasificados por orden de mérito. Y bueno, el nuevo magistrado ya va a elegir en función de su posición en la clasificación de su primer destino, a partir de una lista que está propuesta por el Ministerio de la Justicia. Y su primer nombramiento se efectúa en forma de decreto del presidente de la República, adoptado previa autorización del Consejo Superior de la Magistratura. Y bueno, los alumnos tienen desde luego una fase de preparación para asumir las primeras funciones y esta fase
para el ejercicio de nuestras primeras funciones. Se inicia primero en la Escuela Nacional de la Magistratura con una preparación teórica de 6 semanas, que está destinada a profundizar en las técnicas profesionales y también el ámbito de competencia de la función escogida, porque cuando vamos a coger el primer puesto, cogemos un puesto, pero también una ciudad, y el puesto puede ser juez de instrucción, puede ser fiscal, puede ser juez de menores, así que es muy variado, ¿no? Y después, por otra parte, el auditor de justicia tendrá prácticas en la función que ha elegido por su primer puesto en el Tribunal de Gran Instancia o en el Tribunal de Instancia siguiente la función ya que ha elegido. Tenemos también en Francia y en la Escuela Nacional de la Magistratura una formación continua que contribuye a la consolidación de las competencias técnicas de los jueces o fiscales durante toda su vida profesional. Y bueno, esta formación permite especializarse con el objetivo de administrar una justicia de calidad. Y este tipo de formación es diseñada y organizada por la Escuela Nacional de la Magistratura de forma centralizada en París, pero también de manera descentralizada en algunos lugares de Francia. Y esta formación debe consolidar los conocimientos de los magistrados y son más de 500 módulos que están propuestos a los magistrados en la formación continua durante la carrera de los magistrados. Bueno, tenemos también en la escuela una cooperación internacional, ¿no? Porque la ENM promueve el modelo jurídico del derecho francés y forma a magistrados extranjeros también. Cada año unos 600 magistrados extranjeros se benefician en Francia o también en su país de acciones de formación inicial o continua organizada por la escuela. Y la formación inicial, la formación continua y también el departamento internacional poseen un objetivo común, que es facilitar el intercambio entre magistrados franceses y extranjeros. Y hay una formación inicial que se dirige a los auditores de justicia extranjeros procedentes de países en los que no exista ningún tipo de formación inicial de magistrados. Es una formación que es idéntica a la formación de los auditores franceses. Así que los magistrados extranjeros siguen nuestros cursos con nosotros. Me parece muy difícil para ellos porque ya los cursos son muy técnicos, pero también hay la barrera del idioma que parece también muy difícil para ellos y me parece muy difícil. Y bueno, también en la cooperación internacional hay una formación continua, ¿no? Porque cada año se realizan seminarios y también módulos en la ENM, en los cuales se trata de programas de especialización en una función o también de profundización de un tema particular. Eso es la meta de la cooperación internacional en la escuela. Así que si alguien quiere venir a descubrir la Escuela Nacional de Magistratura de Francia y a la vez descubrir nuestro país, pues es con un muy gran placer que se puede realizar. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Aurelien. Si tienen preguntas, por favor, le vamos a agradecer que las plantee. Sí, a ver, vamos a... Un micrófono tenemos acá, no sé si nos puede ayudar alguien para alcanzar... Acá tenemos el micrófono acá encima. Acá está el micro inalámbrico. A ver, tú no quédate acá nomás, Aurelien. A ver quién se acerca. Erika, a ver si nos ayuda. Ahí está. Gracias. Ya, a ver, te identificas y haces tu pregunta, por favor, ¿ya? Buenas noches, mi nombre es Ángel Núñez.
Ante todo, muchas gracias por esta conferencia que se viene dando, realizando esta noche. Y bueno, también expresar mis condolencias al pueblo francés por el trágico fallecimiento de los atletas el día de ayer. Quisiera expresar mis condolencias y una solidaridad con todos ustedes también, de parte del pueblo peruano. Bueno, mi pregunta principal es que va a haber una reforma en el 2017, que escuché, creo, judicial. Quisiera saber acerca de qué se trata y profundizar un poquito más sobre esa reforma que se viene dando en Francia, ¿no? Una reforma judicial de... Bueno, actualmente hay una reforma del Estatuto de la Fiscalía, ¿no? Eso. Porque, bueno, como he dicho, Francia fue condenada a muchas veces, ¿no? Porque la Corte Europea de los Derechos Humanos considera que el fiscal no es un magistrado independiente, así que hay muchos actos que no puede hacer como un juez, ¿no? Si tenemos un cuerpo común, a saber, juez y fiscal, las funciones son totalmente diferentes, porque el fiscal es el que acusa, es una parte, y por eso la Corte Europea de los Derechos Humanos dice que no se puede garantizar los derechos humanos y los derechos de las partes en el proceso, porque, bueno, no es independiente y es una parte. Pero el Código francés, Código Proceso Penal, dice que el fiscal debe ser imparcial. Bueno, puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Porque es una parte, pero también debe ser imparcial. Yo pienso que el fiscal en Francia debe ser, si no imparcial, a lo mismo objetivo, ¿no? Debe mirar, bueno, si los hechos, si hay una infracción, si hay un delito, bueno, hay que acusar, pero si no hay ninguna infracción, ningún delito, de manera objetiva, pues el fiscal va a decir, pues yo no acuso, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante, este deber de ser objetivo, ¿no? Si no imparcial. Claro, lo que pasa es que yo escuchaba de la misma reforma que dice Aurelien y el problema era el siguiente, ¿no? Que los juristas en Francia lo que decían era porque el presidente de la República anterior, él estaba planteando que el monopolio del ejercicio de la acción penal y la titularidad la tenga el Ministerio Público, pero los juristas decían, ¿por qué? Porque dependen de ti, porque pertenecen al Ministerio de Justicia, están adscritos al Poder Ejecutivo. No, porque si no, así tú vas a decidir en qué casos se archivan y en qué casos no. Y por eso es que ustedes no tienen principio de oportunidad, no tienen principio de oportunidad. O tienen, pero no se usa mucho. En delitos, ¿no? Bueno, se usa porque en un tribunal el fiscal, bueno, va a poner su política penal, ¿no? En un territorio determinado. Así que, bueno, después depende de la política penal del fiscal del tribunal, ¿no? Pero bueno, es un principio que existe de oportunidad, ¿no? Pero ¿cuáles son las reglas? ¿En qué caso? Porque, por ejemplo, acá el mínimo legal de la pena no debe superar los 2 años. O sea, es delito de bagatela, delitos menores. Claro. Y siempre y cuando se repare civilmente a la víctima. En ese caso, y por una sola vez, el fiscal podría archivar. ¿Me entiendes? Ah, sí, de acuerdo. Solamente en eso, pero después, para delitos más graves, y acá en el Perú las penas son bien altas, tenemos penas hasta 35 años, se llaman temporales, y tenemos cadena perpetua. Ustedes no tienen esas penas tan drásticas. No. Por eso te decía, ¿cómo se regula ya el principio de oportunidad, que es que el fiscal se abstenga de ejercitar la acción penal? Bueno, en Francia el principio de oportunidad se hace de manera muy libre, porque el fiscal es totalmente libre de acusar o no acusar, ¿no? Y si no acusa es porque, bueno, el autor no lo conocemos o porque no hay delito, la infracción ya no está, ¿cómo decir?, cometida, ¿no?
Y, no está confirmada la denuncia. Confirmada, ya. eso, falta un elemento, ya, ¿no? pero O la no, intención, falta esas algo. facultades del fiscal nosotros también la tenemos, pero no son de principio de oportunidad. En el principio de oportunidad ya se estableció que hay un delito, ya está identificado el imputado, pero te estoy diciendo que el delito es un delito de bagatela. El mínimo legal no supera los 2 años. Por ejemplo, ¿de qué podríamos estar hablando? De un delito de lesiones leves. Y entonces, en esos casos, entonces lo que va a pasar es que el fiscal le diga al investigado, al imputado con su abogado: señor, ¿usted acepta la responsabilidad de los hechos? Sí. ¿Usted podría pagarle tanto de reparación civil? Sí. Y entonces, una vez que ocurre eso, el fiscal dice: archivo el caso. Pero no, en los otros casos que tú dices, también podría ser, pero ya es por problemas en la investigación, ¿no? Entonces el fiscal es autónomo, como él es el titular de la acción penal, si efectivamente ese hecho no constituye delito, entonces archive el caso. O si abre una investigación y no se consiguen elementos de convicción que la persona denunciada cometió el delito, archive el caso. Pero eso no es principio de oportunidad, sino esas son facultades que tiene el fiscal de sobreseer los casos cuando no tenga contenido para perseguirlo. ¿Me entiendes? Sí. Así es. Bueno, en Francia también hay requisitos de pena mínimo, ¿no? Porque algunas medidas alternativas, que es una facultad del fiscal, se pueden hacer cuando la pena es baja 5 años, ¿no? Cuando ya la pena es bajo 5 años, ya se puede hacer algunas medidas alternativas, como el plea burning, plea culpable. CLPC se llama en Francia. Eso se puede cuando la pena ya no está bajo 5 años, ¿no? Nosotros tenemos también, pero se llama terminación anticipada del proceso, que es un acuerdo, pero es para todos los delitos. Lo que va a pasar ahí es que igual se va a sancionar y el único beneficio premial, la única rebaja de pena, es de una sexta parte, en ese caso. Terminación anticipada del proceso se llama, que es durante la investigación preparatoria o instrucción. Ahí se pone de acuerdo el fiscal, imputado, defensor, renuncia a su derecho a juicio el imputado y entonces se le sentencia, se va a una audiencia, fiscal y defensor ante el juez de la investigación preparatoria, controla la legalidad, aprueba el acuerdo y solo se puede rebajar una sexta parte de la pena que le correspondería a él. Ahora, si no es un caso de flagrancia, se le puede agregar una rebaja por confesión también de una tercera parte. O sea, está tasado ya acá el tema. Y acá, por el principio de legalidad, los fiscales solamente pueden, y los jueces también, aprobar los acuerdos en función a que se cumplan con los requisitos. O sea, no hay una absoluta discrecionalidad para el Ministerio Público, ¿no? Para estos temas. ¿Tienen algunas preguntas, amigos? Sí, usted, señora, sí, por favor. Si el Consejo Constitucional de Francia es igual que el Tribunal Constitucional del Perú. Sí, es la misma cosa, ¿no? Pero sí, es la Suprema igual. El Tribunal de Casación es como aquí la Corte Suprema, sí, misma cosa, ¿no? Sí, ¿usted quería preguntar algo? Mañana, sí, doctor. Mañana él también va a desarrollar la Corte y el recurso de casación. Ahí va a ser muy amplio en ese tema porque el origen de la casación en el mundo es francés. Y él mañana nos va a orientar sobre ese tema. Sí, por favor. Buenas noches con todos. Bienvenido a nuestro país, doctor Aurelián. Gracias por su visita. Gracias. Quería hacerle una pregunta sobre el caso de los fiscales. En el Perú se decían antes que de verdad el sistema judicial tiene poderes, ¿no? Dentro de ello está la Fiscalía de la Nación, que es el Ministerio Público, y tenemos el Palacio de Justicia también, que es el Poder Judicial, y hay el Ministerio de Justicia, que es aparte. Pero en este caso, en Francia, dice usted que es la Fiscalía de la Nación está supeditado al Ministerio de Justicia. Suponiendo que un juez supuestamente haya incurrido en actos indebidos en un juzgamiento o en varios, es denunciado, ¿hay alguna entidad que a ellos lo sanciona o es que simplemente pasa como un acto desapercibido y queda archivado el caso? Lo que tú decías, como una ONMA, una oficina de control, y aparte de eso aprovecho para preguntarte, ¿hay privilegios procesales? Él hablaba de juez penal o fiscal. Acá en el Perú, cuando se le imputa, primero si es administrativo, si es un juez supremo, es el Consejo Nacional de la Magistratura desde el comienzo. Pero si son jueces de las instancias anteriores, es la Oficina de Control de la Magistratura del local, o DENMA le llaman, o la nacional, que es la ONMA.
Pero cuando se le imputa un delito, acá en el Perú, la Constitución política establece que si es un juez de la Corte Suprema o un fiscal de la Corte Suprema, primero el Congreso de la República tiene que hacer un aforamiento, tiene que haber una acusación constitucional. Ahora, cuando es un juez de una instancia anterior, nunca un juez par o un fiscal par del mismo grado puede hacer la investigación o puede juzgar, siempre tiene que ser uno de otra instancia. Por ejemplo, si es un juez penal, tendría que ser un juez superior, un fiscal superior. Si es un juez superior, tendría que ser fiscales superiores y juez superior. ¿Ese privilegio procesal también lo tienen ustedes allá en Francia? No, en Francia es diferente porque tenemos el Consejo Superior de la Magistratura, que es solo competente para poner los casos disciplinarios, ¿no? Y sancionar a los magistrados. Así que, bueno, si un magistrado ha cometido un delito, pues va a ser juzgado de manera, bueno, en lo penal, en una otra ciudad, ¿no? Esto no puede ser juzgado, no, a eso. Ya, en otra ciudad, pero por un fiscal y juez común y corriente, del mismo grado que investigaría cualquier ciudadano. Sí, eso. Pero después, para los casos disciplinarios, pues tenemos solo el Consejo Superior de la Magistratura. Para jueces de todos los grados, incluso de la Corte Suprema. Y fiscales, sí, para todos los jueces, sí. Pero no tenemos órgano de control como OGMA y ODEGMA. Eso no existe en Francia. A ver, tú decías dos cosas que son bien importantes acá en el Perú. El grado de litigiosidad de las partes cuando se decide en primera instancia un caso. Tú decías, hay pocos casos que se plantean apelaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando es el imputado en penal, le pueden subir la pena si el fiscal también lo plantea, pero ¿se queja mucho la gente en Francia? O sea, tú dices hay un consejo de la judicatura, hay muchas quejas contra los jueces, en civil hay muchas apelaciones, porque en Alemania, por ejemplo, solo el 8% apelan de las sentencias, o sea, se consiente por las partes, se aceptan las sentencias de los jueces. ¿Cómo es en tu país? Se acepta también, Igual. Me parece que es un poco como Alemania, será 8 o 10% parece de apelación, pero... Acá a todo apelan. No. Uno, dos, acá el tema de las quejas contra los jueces, hay quejas contra los jueces, acá todos los días pierde un caso, se resuelve algo, ¿qué hace la parte? Se va a la oficina de control y lo queja el juez. Así. En Francia no se puede quejar sobre una sentencia jurisdiccional, ¿no? La única manera de contestar una sentencia es la apelación en Francia. El juez no puede... No se puede interferir en la función jurisdiccional. No, eso, la independencia, ¿no?, del juez en su decisión, en su sentencia. Y si el litigante pues, no se conforma, pues tiene una vía que es la apelación. Pero no puede quejarse de la persona del juez, ¿no? Eso es imposible en Francia. Ya. No se puede. Acá hay un fiscal que estaba viendo un caso bien importante y entonces ya tenía bastante tiempo viendo ese caso, muchos meses, y entonces, ¿qué pasa? Se descubre que lo acaban de separar al juez del caso. Se descubre que, porque 2 meses antes dice que se ha quedado dormido en un semáforo y le han pasado un dosaje etílico y arroja que tiene más cantidad de alcohol de la que se puede tener para conducir un vehículo. Acá la conducción de vehículos de estado de ebriedad es un delito, cuando se tiene más de 0.5. La pregunta es, ¿en Francia eso calificaría para que un fiscal lo saquen del caso? O sea, todavía ni siquiera tiene un tema administrativo, ni siquiera le han abierto una diligencia preliminar, a pesar de que los hechos son hace 2 meses. ¿Eso calificaría ya para que lo aparten de un caso que es un caso muy importante, que es muy complejo, que si entra otro fiscal podría verlo, o es independiente a la situación funcional, que ya se verá si lo votan, no lo votan, previo proceso? Es totalmente independiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explícanos a porque todos. Hay lo penal de una parte, ¿no? Porque es un delito, ¿no? Lo que ha cometido, así que va a ser juzgar por un juzgamiento penal en el tribunal correccional, pero de manera autónoma, los jefes del tribunal o a saber los jefes de corte también pueden referir al CSM para que hay sanciones disciplinarias, ¿no? Y hay un proceso disciplinario, pero las dos instancias son totalmente independientes y autónomas, ¿no? Claro, hay una presunción de inocencia, el tema de la objetividad, ¿no? Claro, y eso hace, además también el impacto, ¿no?, de lo que se pueda producir, de lo que pueda pensar la gente, ¿no? También. Sí, pues ya, preguntas que... Sí, señorita, por favor, usted está al fondo, gracias. Doctor, buenas noches. Usted hablaba dentro de los requisitos del examen Bachelor
¿Eso qué significa? ¿De haber culminado los estudios universitarios en Francia? ¿O es otro tipo de examen? El examen para entrar al consejo, para entrar a la escuela. para entrar a la escuela, sí. ¿Cómo es el examen? Bueno, ¿Qué requisitos se necesita? Sí, se necesita un... ¿Aceptan extranjeros o no? Porque tú has dicho que pueden estudiar en la escuela se puede estudiar extranjeros, en la escuela, pero... igual 32 meses igual que tú, Sí. tienen que soportar los 32 meses del ritmo. No, un poco menos. Es un poco menos. 12 meses. 12 meses, ya, Casi, entonces, casi. a ver, Se está la puede, respuesta a la se doctora. puede, Sí. Se puede hacer, sí. Y bueno, tenemos... A la escuela, sí. Bueno, para ingresar a la escuela tenemos que hacer 4 años, ¿no? Pero no son, en el papel no son de manera obligatoria estudios de derecho, pero las oposiciones hay mucho derecho, así que, bueno, la mayoría somos juristas. Y después de estos 4 o 5 años de estudio en la universidad, después hay que prepararse a las oposiciones, al concurso. Y hay oposiciones muy variadas como cultura general, conocimiento del mundo, pero también derecho civil, proceso civil, derecho penal, proceso penal, conocimiento del Estado, de las instituciones, muy variado, ¿no? Y bueno, son, me parece, 10% de los alumnos y de los candidatos que van a acertar al concurso. Es casi entre 8 y 10%, ¿no? de lo que acertan al concurso para ingresar a la escuela de la magistratura. En España se tiene que preparar el que quiere entrar a la escuela judicial 2 o 3 años por su cuenta. Hay academias también, se pagan las academias, van y también hay escuelas donde los mismos jueces los capacitan. Entonces allá el examen es de memoria, hay un balotario de 3.000 preguntas y de ahí va a salir el examen. ¿Cómo es allá en tu país? Allá en España es así, bien. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, son 2 o 3 o 4 años preparándote en una escuela, una academia, para dar el examen para ingresar a la carrera. Entonces, cuando entras, eres muy versado, estás bien preparado, porque bastante tiempo has tenido que capacitarte. ¿Cómo es con ustedes? No, en Francia tenemos preparaciones privadas en la universidad, pero también preparaciones públicas y privadas. Y para prepararse a las oposiciones, pero lo que aprendemos para el concurso es totalmente diferente de lo que preparamos en la escuela, porque es mucha teoría, ¿no? El concurso, mucha teoría, y mientras que en la escuela ya se aprende a ser magistrado de manera técnica, es práctica, ¿no? Y la teoría ya estamos por supuesto que ya la conocemos, ¿no? Que ya que ya la tenemos, así que ya la escuela es una escuela de aplicación. Tú decías que se formaban grupos de 15, entonces ¿cómo? Tú dices técnico, entonces ¿cómo hacen para prepararse en la práctica? Talleres, ¿cómo se reúnen, le ponen caso, discuten? Eso. ¿Cómo es el horario de enseñanza? ¿En la mañana, en la tarde? Bueno, ¿Le entregan los casos antes? Eso, ¿cómo es la formación? Bueno, tenemos tenemos mucho trabajo en la escuela porque tenemos que preparar proyectos de sentencias, tenemos que mirar casos en la casa antes para preparar y después discutir entre los 15, los 3, bueno. Y bueno, los horarios hay muchos cursos de las 9 hasta las 7 o 8 de la tarde, ¿no? Así que trabajamos en pequeños grupos, pero también por la noche hay conferencias, hay muy variado, pero bueno, hay mucho trabajo personal. Así que la escuela nos da los casos antes y después nosotros tenemos que trabajar los casos, así que cuando llegamos en el curso ya está todo listo, hemos visto la teoría, hemos visto el caso y estamos listos para aprender, para intercambiar, para la práctica, ¿no? Así funciona. Gracias. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias.